Ministra, gracias por recibirnos. Usted maneja una de las áreas probablemente más sensibles del gobierno y se ha instalado durante este último tiempo, durante un tiempo, que ustedes forman parte de un gobierno insensible y cruel. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, basándome en los datos últimos, yo te diría que dato mata relato, porque nosotros en el primer trimestre del 2024 teníamos una pobreza del 54% que venía de rezagos de la alta inflación que tenía el gobierno anterior al nuestro, y con el transcurso del tiempo la pobreza empezó a tener una tendencia a la baja. De hecho, hoy podríamos hablar de un número de la última medición del INDEC de 38.1 de baja de la pobreza, y con las mediciones de Rosada de la Universidad de Itela, ese número estaría hoy en 31.7. Con lo cual, bueno, los datos hablan por sí mismos, y esto es gracias a la política económica que ha bajado la inflación de una manera categórica, y también a las políticas sociales que han contenido el ajuste y que han contenido, por ejemplo, a los niños, ¿no? La pobreza de los niños era de un 70% cuando nosotros... ¿Y hoy cuánto es, ministro? Y hoy es un 45%. Y estos no son números nuestros, del Consejo de Articulación de Políticas Sociales solamente, sino que esto lo ha dicho UNICEF con su informe, que en el último trimestre del año pasado salieron de la pobreza 1.700.000 niños, y en este trimestre podríamos ya decir que han salido de la pobreza 2.400.000 niños. Si eso es crueldad, bueno... ¿Y por qué cree que le dicen que es un gobierno cruel? Porque hacen relatos, o sea... Crueldad es haberse aprovechado de los pobres. Crueldad es haber llevado a gente a marchar por un voto, jugando y extorsionando con el hambre de la gente, diciéndole: yo te voy a dar este bolsón de comida si vos marchás. Tomaban lista de asistencia por cuestiones políticas, ¿no? ¿Quién hacía eso, ministra? Los líderes piqueteros, porque yo no quisiera hablar de los piqueteros, porque los piqueteros engloban a la gente. ¿Los líderes que era son Grabois, Pérsico, Menéndez? ¿Quiénes son? Todos los que participaban de esta barbaridad que era aprovecharse, bueno, fueron todos denunciados, aprovecharse de los pobres en pos de tener poder, jugar de los dos lados del mostrador. Y bueno, por un voto, digo yo, ¿no? Porque yo creo que hacer política real, verdadera y no casta tiene que ver con no tener un sesgo político ni una voluntad de tener un cargo político en el futuro. Cuando usted asumió, y cuando asumió el gobierno de Milei, se planteó la idea, y muchos lo plantearon, que iba a estallar el conurbano. Estalla el conurbano en 3-4 meses. Había una inflación muy alta en aquel momento. ¿Por qué no estalló el conurbano? Porque nosotros redirigimos en el presupuesto el dinero que se le daba a los gerentes de la pobreza y que se los daba el gobierno, y se lo dimos a la gente. Sacamos los intermediarios. Fue simplemente por eso, porque le dimos realmente los recursos a los que los necesitaban de verdad. Ya en las primeras medidas que tomamos, al sacar a los intermediarios, la gente cobraba. La UH aumentó un 400%. ¿Cuánto aumentó la UH? 400%, 137% la tarjeta alimentar y 1.400% la asignación 1.000 días, ¿no? Que cubre la gente, las chicas que están embarazadas y los niños en los primeros 3 años. Sí, si hay toda esa asistencia social es porque hay hambre en Argentina, ministra, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, claro, el kirchnerismo dejó hambre. 70% de pobreza
entre niños y adolescentes. Eso sí, claro que sí. Usted, bueno, porque da pocas entrevistas. ¿Usted cuando asumió alguna vez comentó que había recibido presiones de todo tipo? ¿Es así o no? Sí. ¿Sí? ¿De quiénes? De poderes, distintos poderes, de gente que estaba acostumbrada a manejarse de esa manera, ¿no es cierto? Por eso yo te digo que concibo la política de otra manera. Cuando vos no tenés ninguna necesidad de tener un cargo o de tener poder, vos hacés lo que tenés que hacer, porque no te importa que alguien de uno de estos poderes se moleste. A mí no me importa si un empresario se enoja, no me importa si un periodista se enoja, no me importa si un político se enoja, si un intendente se enoja, si un gobernador se enoja, porque yo hago lo que tengo que hacer. Pero se denunció que ustedes se habían guardado los alimentos. Eso es mentira. ¿Cómo voy a guardar alimentos? Lo que pasa es que cuando yo vine a este ministerio, lo que empecé a descubrir son estas cuestiones que te digo de gente que había estado en el gobierno y que todavía estaba metida dentro, o sea, tenía poder porque tenía gente metida dentro del ministerio, y ellos se manejaban con otras lógicas. ¿Cuáles eran las lógicas? Las lógicas de... Yo creo que en toda la administración había una lógica de extorsión y de, en lugar de diseñar una política pública por el bien de la sociedad, buscar, mediante una política pública, hacer un negocio y tener una mordida. Y esto atravesaba todo el Estado. ¿Y esa extorsión que era con los pobres? Sí, en el caso de los gerentes de la pobreza, sí. ¿Usted habló con alguno de ellos? Beliboni, Grabois, ¿tuvo diálogo en algún No, nunca momento? los quise recibir. ¿Nunca los quiso recibir? No, y tenía presiones de políticos tradicionales diciéndome, bueno, los vas a tener que recibir. No, ¿por qué los voy a recibir? Si se están aprovechando de la gente. Ustedes denunciaron a prácticamente todas las organizaciones sociales. ¿No todas las denuncias han avanzado, ministra? No, inclusive hay una denuncia por lo menos que ya ha sido archivada. ¿Contra quién? Contra mí. Ah, no, digo, pero muchas de las denuncias que ustedes realizaron, muchas no han avanzado. No sé si no han avanzado o siguen avanzando, y lo que pasa es que nosotros no estamos publicando todo el tiempo cuáles son los avances de la justicia. Yo creo que justamente lo que se necesita es dejar trabajar a la justicia en ese aspecto, sí. ¿No? La verdad siempre, a veces tarda, pero llega. ¿Cree que algunos van a terminar presos? Eso lo va a determinar la justicia. Sí. Se había anunciado que había comedores fantasmas. Sí. ¿Eso es cierto y cómo es? Bueno, había 44.000 comedores en el RENACOM y a mí me decían que yo mentía, y la verdad es que el informe que ha hecho la CIGEN y que ha presentado hace más o menos una semana da cuenta de lo que yo decía, que era 70% no habían sido validados nunca, había direcciones que no correspondían. Entonces, era verdad lo que nosotros afirmábamos, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Que la comida de los pobres iba para otro lado, se robaba o nunca llegaba? La comida iba para los dirigentes y ellos la repartían. Por eso te digo que cuando a mí me empezaron a operar con que yo me guardaba comida, ¿cómo yo me voy a guardar comida? ¿Para qué la quiero? El tema es que los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. Entonces la querían porque creían que eran los dueños de esos alimentos. Entonces nosotros cambiamos la política y dijimos, saquemos los intermediarios, vamos a darle a la gente. Mientras tanto, o sea, no es que dejen banda a la gente. Nosotros aumentamos, bueno, lo que te dije antes, ¿no? 400% el AUH, 137% la tarjeta alimentar, 1.400% la asignación de 1.000 días. Entonces, la gente estaba protegida. Digo, y estos alimentos, nosotros teníamos que ver qué es lo que se quería hacer con ellos.
decidimos que iba a ser usado para las emergencias, y de hecho cuando hubo emergencias yo tuve que ir a hacer presentaciones ante el juez para que me dejara darle a la gente que la estaba pasando mal esos alimentos. Era una locura. Tenía que justificar que le quería dar los alimentos a la gente. Sí. Lo que no queríamos nosotros era que cayera en manos de los gerentes de la pobreza, que lo utilizaban para lastimar y usar y utilizar a la gente vulnerable. Sí. Esos comedores fantasmas que usted habla, que eran direcciones y no había nada en el lugar. Hay distintos. Ya hace poco decían que había pool dance en uno de los lugares, y bueno, y como estas cosas nos hemos encontrado. O sea, figuraban como comedores, pero no había... otra cosa. Y eran otra cosa. Taller mecánico, o sea, hay distintas variantes. A los curas villeros, los curas kirchneristas, ¿usted tuvo diálogo con ellos o no? Sí, yo fui, me invitaron a un asado antes de asumir. O sea, nosotros habíamos ganado las elecciones y me invitaron a un asado y fui a conocerlos. Porque, a ver, yo te dije, yo no quería recibir ni conocer a los gerentes de la pobreza, pero me pareció, como no sabía de ellos, que estaba bueno que los conozca. ¿Estaba el padre Paco, por ejemplo, ahí o no? No recuerdo que estuviera el padre Paco, no, estaba el padre Pepe y otros. Sí, ¿le pidieron algo? Sí, uno de ellos me pidió que me decía, ¿vos sabés lo que es el FISU? Y yo, la verdad que era tan grande el ministerio que todavía tenía algunos organismos que estudiar, yo no sabía muy bien de qué me estaba hablando, y era el fondo que se utilizaba para construir casas, ¿no? Y bueno, y él me decía, lo tenés que tener vos, lo que tenés que tener vos. Me pedía sí o sí que lo tuviera yo. ¿Para qué? Supongo que era una herramienta que ellos utilizaban, ¿no? ¿Y hoy ese fondo está cerrado efectivamente, ministro, o no? Sí, creo que el ministro Caputo sacó todos los fondos fiduciarios que había. Cuando se habla de crueldad, se habla de crueldad de los jubilados también. Ministra, ¿qué mirada tiene al respecto? Yo creo que el tema del sistema previsional, ya lo hemos dicho varias veces, el sistema está quebrado mucho antes de que nosotros lleguemos al gobierno. De hecho, se han jubilado 4 millones de personas sin aportes, y eso ha terminado de quebrar un sistema que ya estaba quebrado. Pero bueno, para hacer un cambio en el sistema previsional y una reforma, primero y fundamentalmente yo creo que hay que hacer una reforma laboral. Nosotros, bueno, lo teníamos en la ley bases y ha quedado preso en una cautelar, pero yo creo que es absolutamente fundamental hacer una reforma laboral para que la gente pueda tener lo que más necesita, que es trabajo. A veces yo creo que eso se confunde un poco con el tema gremial y sindical, ¿no es cierto? Hay muchos sindicalistas y gremialistas que creen que protegen al trabajador, pero el primer derecho que tiene que tener un trabajador es el trabajo. Y para eso hay que hacer una modernización. El trabajo del siglo XXI no es el mismo del siglo XX, entonces las leyes tienen que modernizarse. Ministra, las protestas han cesado, no significa que los problemas están resueltos, pero han cesado. ¿Cree que cesaron porque desfinanciaron las organizaciones sociales o por el protocolo antipiquetes? Creo que es un mix, ¿no? O sea, creo que el primer punto es haber desfinanciado a los gerentes de la pobreza, porque era la herramienta que utilizaban para traerlos a marchar y utilizarlos políticamente. Eso, la escala de la gente que puede llegar a venir, además no era solamente el desfinanciamiento, sino que el miedo, ¿no? También. El miedo que tenía la gente de que le quitaran, ahí está la miserabilidad, ¿no? De que le quitaran un bolsón de comida por no venir. Sí, nuestro compañero de trabajo, Luis Gasulla, planteó muchas veces que hay dirigentes de organizaciones sociales o militantes que fueron amenazados por hacer denuncias contra los líderes sindicales, de organizaciones sociales en realidad. ¿Es cierto esto o no? Sí, la gente era amenazada y tenía mucho miedo, por eso habilitamos la línea 134 para que hicieran las denuncias, y gracias a esas denuncias, por ejemplo, hay mucha gente que ha hablado, que se ha animado,
y se basa en varias de esas denuncias también, en la denuncia, por ejemplo, de Beliboni, ¿no? o de Pérsico. ¿Qué pasó con que es la causa más avanzada, la de Beliboni, por lo que tengo entendido, y la de Pérsico? ¿Qué pasó con el Café Perón? El Café del Instituto Perón. Bueno... Porque Grabois dijo que usted lo perseguía. ¿A quién? Grabois, a él. Ah, ¿él tenía que ver con el Café Perón? ¿Y se lo pregunta usted? No sé, ¿tenía que ver? Bueno, me entero. Estaba ahí en el café. Bueno, pero él fue a defender supuestamente a sus compañeros, me imagino yo. Lo que pasa es que cometió un delito, porque no se puede tomar un edificio público. ¿Pero qué pasó con el lugar? ¿Cómo es la situación de ese lugar? A ver, ahí funcionaba, en el Instituto Perón, al lado del instituto funcionaba un bar. Ese bar dependía del Instituto Perón, en el sentido de que tenían un convenio por el cual pagaba un fee de 100.000 pesos, que en esa zona es imposible por el... Pleno San Telmo, ¿no? No, atrás de la Biblioteca Nacional. Ah, ok, Recoleta. O sea, Recoleta. Pagaba 100.000 pesos. Bueno, eso al darse de baja el Instituto Perón como organismo, se da de baja también ese contrato. Y bueno, y resistían y no querían irse, ¿no? Ese bar lo manejaba una cooperativa, la cooperativa Lo de Néstor, que ya había sido dada de baja. Nosotros habíamos inspeccionado y tenía gente en negro, trabajando en negro. Digamos, era absolutamente irregular el funcionamiento en sí, porque la cooperativa había sido dada de baja, y además todas estas cuestiones laborales de tener gente trabajando en informalidad, con lo cual, bueno, dimos de baja el contrato y ellos resistieron. Entonces, bueno, él fue ahí a trincherarse y entrando por el bar había una comunicación, pero que tenía un blindex. Y bueno, y las cámaras muestran que rompieron el blindex para tomar el instituto, ¿no? Ministra, ¿qué es lo que más le llamó la atención o se sorprendió? Esta es su primera experiencia como política, digamos. ¿Qué es lo primero que...? Como funcionario. Bueno, política, no tiene nada malo tampoco serlo. ¿Qué es lo que más les llamó la atención durante este año y medio que llevan el cargo? Bueno, me llamó mucho la atención esto que te comentaba al principio, ¿no? Utilizar... en lugar de hacer política pública, ver cómo se podía hacer un negocio primero para disfrazarlo de política pública. Eso me llamó mucho la atención. ¿Cree que las altas esferas del poder conocían esto? Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, ¿conocía esto? No voy a... Por decir un nombre. No, digo, era difícil que no se supiera. Está bien que uno a veces ocupa un puesto y es un funcionario. En la enormidad que yo tengo es muy difícil que sea una persona teniendo un kiosco en algún lugar de mi gestión y de mi administración, yo lo tenga que saber al minuto. Si yo me entero, no va a estar trabajando más. Y es muy difícil en la inmensidad de un gobierno estar controlando. Por eso yo pienso, por ejemplo, el potencial trabajo estaba en un Excel. 1.200.000 personas en un Excel. ¿A qué apuntaba eso? A la falta de transparencia, porque ellos mismos lo que hacían es amenazar a la gente diciéndole te doy de baja o de alta en el plan. Cuando vos utilizás la tecnología, cuando vos digitalizás, cuando vos utilizás las herramientas digitales para tener control, eso se hace más difícil. Y eso es lo que yo quiero hacer en este ministerio. Que no haya opción el día que yo me vaya y venga otro funcionario a salirse de ese circuito y poder hacer esas intervenciones para estafar a los ciudadanos. ¿Cree que esta tendencia que usted marca de la pobreza es sostenible en el tiempo o no? Sí, todos los números y los expertos dicen que es lo más importante, ¿no? Que la tendencia sea en baja. ¿Usted tenía relación con el Papa? ¿Actual? Bueno, no, con el Papa anterior, con Francisco. ¿Tenía relación? Sí, tenía relación con él. Sí. Tengo entendido que usted le mandaba informes al Papa. Sí. ¿Sí? ¿Alguna vez tuvo alguna devolución de esos informes o no?
No, solo leía. Los leía los informes. Sí, o sea, tuve intercambio con él cuando él pidió conocerme y bueno, la verdad que me impactó mucho, ¿no? Que me quisiera conocer a mí, sí. Y vino un amigo de él a decirme que me quería conocer. Entonces yo lo llamé a Javier y le dije, mira, me quiere conocer. Y me dijo, anda para allá. Y bueno, y ahí lo fui a conocer y me recibió en su casa y estuvimos charlando bastante. ¿Y qué le dijo? ¿Ponderó su trabajo? ¿Lo cuestionó? ¿La escuchó? ¿Hizo un juicio de valor? Sí, hicimos juicio de valor. Hay cosas que hablé con él que me las guardo. Sí, son privadas, bueno, lo que se pueda contar. Sí. Él estaba... A ver, yo no personalicé, no dije nombres. Pero bueno, yo le enviaba los informes y en ese momento tuvimos una ida y vuelta y en un momento yo tuve un ex abrupto y él me dijo, no, putee, me dijo, y él pensaba lo mismo que yo. Sí. Usted le dijo entonces que se robaban la plata de los pobres, eso le planteó usted. Sí. ¿Y el Papa qué le dijo al respecto? Que eran unos HDP. Sin dar nombres. Exacto. Y con su santidad ahora estuvo en contacto también, ¿no? Sí. Bueno, fue muy... a ver, yo no tuve una reunión con él. O sea, lo saludamos, me acompañó el canciller, generosamente me hizo saludar al Papa y después al día siguiente, como él tuvo la entrevista, yo le mandé también, le llevé unos informes al Papa, le llevé mi primer año de gestión y le llevé el Museo de la Corrupción y le llevé, o como seguí la tradición, y le llevé los últimos informes que tenía. Y sí, los recibió. El día que lo saludé, el día anterior, yo le di la mano y había escuchado su homilía que me impresionó bastante. Yo había leído sobre él y sobre sus intereses y sentí, bueno, lo que me salió en ese momento cuando lo saludé y le dije, yo trabajo para la familia. Y él me dijo, eso es muy bueno, y se sonrió. ¿Viste cuál es la zona más excluida y más pobre del país? Se habla mucho del conurbano bonaerense, la tercera sección electoral y demás, pero ¿cuál es la zona donde hay más demanda y carencia social? Nosotros ahora tenemos un nuevo proyecto que son los centros de familia y vamos a hacer una prueba piloto y entonces elegimos por índice de vulnerabilidad una ciudad y elegimos Concordia, en Entre Ríos. Hay muchas ciudades y lugares que son vulnerables. Yo sé que a usted no le gustan las consideraciones políticas, pero en el conurbano, que probablemente es una de las zonas más excluidas, ¿el conurbano o no? Hay en todo el país zonas excluidas, sí. Es donde mayor tracción de votos tiene el peronismo. ¿Qué lectura tiene al respecto? No voy a hacer lecturas políticas, porque no me especializo en el tema y ¿qué podría decir? En algún momento se había dicho que... Además, eso está por verse. ¿Cómo? Que eso está por verse. ¿Cree que el gobierno puede hacer una buena performance electoral en esos lugares? Yo creo que sí. Yo creo que, otra vez, y parece una sesión de terapia, pero dato mata relato. Si estos son los datos, la gente lo puede sentir. Entonces, por ahí se puede dar una sorpresa, ¿no? Por último, ministra, agradeciéndole este momento, ¿hacia dónde va el país? Hacia la libertad y hacia el crecimiento. Gracias por recibirme. Gracias, ministra.